Y es momento de saludar a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Gustavo Larrea, primer candidato en inscribirse a la presidencia justamente en el Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, un gusto compartir estos minutos. Gracias. Doctor, tengo que empezar preguntándole qué es lo que lo llevó a tomar la decisión de participar en estos comicios, dado el panorama actual del país. Atraviesa una grave situación económica, social, sanitaria, incluso con una población incrédula de la política actual debido a tantos casos de corrupción en el que se encuentra sumergido nuestro país. ¿Qué lo llevó a participar? Tal vez el momento. ¿No nos escucha, doctor? Yo le escucho. Perfecto. ¿Aló? Parece que está un poco mal el internet, pero ya está bien. Adelante, doctor. ¿Cómo no? Le decía que precisamente eso, precisamente enfrentar tal vez el momento más grave de la historia del país. El momento en el que muchos le han dicho no participo, en el momento en que otras fuerzas políticas le han dado la espalda al pueblo ecuatoriano en el Parlamento. Esta es la única vez en todas las crisis que el país ha vivido donde los que más tienen no han contribuido para enfrentar la crisis. El Parlamento Nacional, más allá de las exposiciones de los líderes de los partidos políticos que dijeron el que más tiene más debe apoyar y solidaridad, el momento de resolver que el que más tenga aporte algo para la pandemia, no lo hicieron. Creo que eso nos obliga a la ciudadanía a enfrentar en el terreno electoral a estas fuerzas políticas y hacer una propuesta clara, sincera, de recuperación económica y generación de empleo en el país, de enfrentar la corrupción, de cambiar todo el sistema de contratación pública, porque la corrupción en nuestro país es un sistema corrupto que hay que desmontar. La contratación en nuestro país no es pública, es secreto de Estado. Por lo tanto, hay que acabar con la ley actual de contratación pública y hacer una nueva, y hay que hacerlo además acciones del Ejecutivo con firmeza. Doctor, más adelante vamos a hablar justamente de estas propuestas que usted tiene, pero tengo que preguntarle antes, y es que según las últimas encuestas publicadas, usted tiene un porcentaje muy bajo que no le permitiría llegar ni siquiera a la primera vuelta. ¿No era mejor unificar estas tendencias a través de alianzas para que su candidatura se consolide? A ver, yo creo que las encuestas no ganan elecciones. Yo le diría, ¿cuándo una encuesta en el Ecuador ha acertado? Lo raro es que acierten en sus pronósticos. Las encuestas no determinan quién gana o no, es del pueblo ecuatoriano en las urnas. Y ahora hemos visto 3 encuestas que dan el triunfo a 3 candidatos distintos, es decir, ni siquiera hay unificación en cuanto a la metodología de esas encuestas. Creo que la situación del país, hacer una encuesta en este momento, cuando todavía no hay candidatos inscritos, cuando todavía el proceso electoral no ha arrancado, no le doy ninguna confianza. Un diario de circulación nacional decía, ese es un bombardeo de encuestas que no tienen credibilidad, precisamente porque ni siquiera entre ellas coinciden, porque más son instrumentos de propaganda de las candidaturas que expresión de la realidad. Sin embargo, será el pueblo en las urnas el que defina el destino futuro del país. Lamentablemente no hubo alianzas. Al comienzo se habló de 40 precandidaturas, terminaron siendo 20 y después 13 y hasta el momento hay una sola inscrita. Veamos en el transcurso de este mes qué candidaturas realmente se inscriben. Doctor, usted formó parte del inicio del gobierno del expresidente Rafael Correa. Se deslindó de este gobierno y también se dijo que usted era cercano al presidente Lenín Moreno y también se deslindó. ¿Eso no le perjudicará en su candidatura? Yo creo que el hecho de haber compartido la ilusión de un cambio social en democracia, de una revolución productiva, de una revolución ética, justifica plenamente mi participación al inicio del gobierno del expresidente Correa. Pero el viraje de ese gobierno, cuando no hubo revolución ética, cuando se le metió la mano a la justicia, cuando ahora se destapan, no ahora, desde hace años ya, los casos de corrupción, hacerme un costado fue lo correcto. Yo creo que eso es lo que se debe hacer con dignidad y no aplaudir a un régimen autoritario y corrupto. Yo tomé distancia de ese régimen. En relación al gobierno actual, yo no he sido funcionario ni asesor del gobierno.
apoyé la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Me recorrí todas las provincias del país haciendo campaña por el sí, conjuntamente con Democracia Sí. Y en este sentido, no soy responsable ni de los aciertos ni de los errores de este gobierno. Yo soy responsable de mis actos. Apoyé la consulta y creo que eso había que hacer. No a la reelección indefinida, no a la ley de plusvalía que generó la destrucción de la industria de la construcción, su paralización y generó incluso la salida de divisas del Ecuador por miedo a la confiscación. Creo que había que votar sí, como lo hizo la gran mayoría de ecuatorianos. Doctor, entre sus principales propuestas están combatir la corrupción, pero todos los candidatos dicen que van a combatir la corrupción. ¿Cuál es la diferencia con usted? Primero, mi hoja de vida. Yo he sido funcionario público, he combatido la corrupción. Creo que el hecho de haber sido perseguido por el gobierno de Correa, como lo fui y lo sigo siendo, ya no es presidente, pero no hay un solo día en que no hayan dejado de atacarme, demuestra mi honestidad. Yo no me he fugado, siempre he estado aquí, siempre estaré aquí, peleando por las causas justas del país, combatir la pobreza, defender los derechos ciudadanos, luchar por la inclusión social y por el desarrollo económico sustentable. Sigo aquí luchando por los mismos sueños que he luchado toda mi vida. En temas económicos, doctor, ¿qué hacer con una economía tan golpeada? Tenemos una caja fiscal prácticamente quebrada, hay sueldos impagos en el sector público, desempleo. El Ecuador no tiene dinero y con la pandemia esta crisis se agravó aún más. ¿Cómo sacaría usted de esta crisis al país de ser nombrado presidente? Creo que uno de los graves problemas es la falta de sentido de urgencia de los poderes públicos. Creo que era necesaria una reforma económica desde hace varios años atrás y esa reforma no se la hizo. Creo que es importante impulsar una política de inversión agresiva en el país, partiendo por una ley de repatriación de los capitales y ahorros de los ecuatorianos que sacaron su dinero entre los años 2010 y 2015 por miedo a la confiscación, ahorros de más de 19,000 familias y capitales que suman más de 35,000 millones de dólares que están fuera del país y que hay que atraerlos bajando los impuestos. Ahora quienes... Se está yendo la señal, doctor, está un poquito malo el internet. ¿Podemos probar a ver si está mejor? Se quedó, lamentablemente se quedó. Vamos a un corte comercial y vamos a ver si podemos retomar esta entrevista con Gustavo Larrea, como le decimos, candidato a la presidencia por Democracia Sí. Retomamos nuestra entrevista. Les recordamos que nos encontramos con Gustavo Larrea, primer candidato al inscribirse en el CNE por la presidencia por el movimiento Democracia Sí. Doctor, retomamos esta entrevista. Estábamos hablando de temas económicos. El gobierno ha confirmado préstamos para el país por más de 6,000 millones de dólares, uno de ellos con el Fondo Monetario Internacional, que ha sido bastante cuestionado, sobre todo por sectores opositores al gobierno. ¿Había otras alternativas, doctor? ¿Cómo manejará usted el tema de la deuda externa? Es fundamental tener una política de renegociación de la deuda, tanto la deuda con los países, la deuda con los privados y la deuda con los organismos multilaterales. Es decir, satanizar la renegociación de la deuda es una tontería. El país debe más de 50,000 millones de dólares y hay que renegociar y refinanciar la deuda. Pero tenemos una deuda compleja, además de esa, que es la deuda privada, la deuda interna, privada y pública, la deuda con los afiliados al Seguro Social, la deuda con los jubilados y deudas con proveedores del Estado. Creo que es fundamental para mantener la dolarización, fomentar la inversión, y una ley de inversión es vital, que contemple la repatriación de capitales a través de un incentivo, un pago de un impuesto del 5% por una sola vez, tanto para los ahorros y capitales que están fuera del país y que ganan menos del 1% de interés anual. Eso ayudaría a la inversión. Creo que es el momento de dar el paso a permitir el ingreso de la banca internacional, banca offshore al país. En dolarización no hay otra posibilidad, es importante traer capitales, bajar las tasas de interés. Creo que esas son medidas que hay que adoptar, estimular y premiar la inversión, no satanizarla. Hay que construir una autopista de crecimiento económico
no podemos vivir un país lleno de quebradas para la producción, la comercialización, los servicios, el transporte. Hay que facilitar el emprendimiento y fortalecer a las pequeñas, medianas y grandes empresas del país, y para eso se requiere inversión. Para eso hay que fomentarla y de manera rápida, con sentido de urgencia. Creo que es fundamental crear un fondo para la reactivación económica y para la generación de empleo. Insuficiente lo que se ha hecho hasta el momento con los fondos del Banco del Pacífico. Es necesario traer inversión, no deuda para el Estado, no deuda externa, sino líneas de crédito para los sectores privados, para los pequeños, medianos, agricultores, agroindustriales, industriales, para toda la economía, para el sector turístico tan golpeado por la crisis. Esto es urgente y hay que hacerlo. Y en ese sentido, Democracia Sí y Gustavo Larrea apoyaremos una acción de fomento a la producción y al empleo como eje fundamental de la reactivación económica del país. Doctor, en otro tema, la pandemia ha golpeado mucho a nuestro país, ha revelado una crisis sanitaria terrible, falta de recursos, incluso falta de capacidad para enfrentar la misma. ¿Qué propone usted? ¿Qué haría usted? Una reforma al Código de la Salud que hoy mismo se está por aprobar o vetar por parte del Ejecutivo. Es impresionante cómo a partir del año 2010 se destruyó el sistema preventivo de salud. Se debilitó los subcentros de salud, la mayoría desaparecieron, los centros de salud, la salud preventiva y curativa básica y la epidemiología que atendía cada uno de los sectores, los barrios, las comunidades, los recintos. Al destruir este sistema, el país se quedó con los hospitales, pero sin un sistema de salud pública preventivo. Se despidieron a cerca de 2,000 epidemiólogos del Ministerio de Salud en la década pasada, y eso es una barbaridad. Hay que recuperar el tiempo perdido, fortalecer el sistema de salud preventiva básica y de epidemiología. Es imprescindible hacer esa reforma de manera urgente. ¿Y cuál es su criterio precisamente de este código actual que está por ser vetado por la presidencia, que tiene algunos artículos que han causado bastante polémica? Esos artículos deben ser aclarados en el veto, porque de lo contrario pueden ser interpretados o mal interpretados. Es evidente que si una paciente llega grave a un hospital, el hospital está obligado y el médico obligado a atenderlo, eso es obvio, y eso debe constar en la ley, sin duda alguna. Pero la Constitución prohíbe ciertas prácticas como el aborto, y en este sentido, pues también hay que aclarar eso para despejar cualquier duda y superar la polémica que en este momento se enfrenta. En temas de educación, doctor, ¿qué se va a hacer? Esto es vital, hacer una reforma. La crisis del sistema educativo es frustración para nuestra juventud, para las familias. Se aprobó el bachillerato general unificado, se cerraron los colegios técnicos, se cerraron los colegios de artes y oficios, los normales, y con esa ley los bachilleres salen y no tienen ningún oficio. Esto no puede ser. En el país tenemos más de 100,000 productores de banano, 30,000 de cacao, 28,000 de café, tenemos más de 120,000 pescadores, tenemos producción artesanal, industrial, y la educación no está vinculada a los procesos productivos. Es necesaria una reforma a la ley de educación. Necesitamos una educación especializada, diversificada, técnica, adaptada a la realidad productiva, cultural, ambiental de cada uno de los cantones del país. Y esa reforma es urgente, porque de lo contrario los jóvenes salen del colegio y no tienen futuro. Porque además se impulsó el examen Ser Bachiller solo para el pueblo, porque el que tiene recursos económicos puede pagar una universidad privada, pero la gran mayoría de ecuatorianos no lo puede hacer. Y ese examen, pase o no pase, el que tiene plata estudia la carrera que quiere, la carrera de sus sueños, pero el pueblo no lo puede hacer. Hay que hacer una reforma, eliminar el examen Ser Bachiller, tener cursos de nivelación en las universidades para que los jóvenes puedan ingresar a las universidades cercanas a donde viven, en sus provincias, y estudiar la carrera de sus sueños. Una de las grandes limitaciones que tiene nuestro país es que la educación no está vinculada a la realidad económica en general de ningún cantón del país. Habrá que trabajar entonces en eso, doctor. Por cuestiones de tiempo tengo que despedir esta entrevista. Se queda un montón de temas a tratar. Espero hacerlos en una próxima ocasión. Le agradezco mucho por su tiempo, doctor. Muchísimas gracias y un muy buen día. Igualmente para usted. Nos vamos a una pausa comercial, pero ya retornamos con más información aquí en El Comercio TV.